Con un Arsenal que sigue encontrando rivales a los que golear y un Manchester United que encuentra resultados bastante deficientes para su lucha por la participación en competiciones europeas, es que arrancamos este pequeño resumen de todo lo que nos dejó la última jornada de la Premier League, además de que también analizaremos al último campeón de la Copa de la Liga. En el que, como siempre, para poder comenzar, realizaremos este pequeño saludo en el que siempre esperamos que estén teniendo o que hayan tenido un día excelente. Asimismo, rápidamente para tener en cuenta los diferentes resultados de esta jornada y asimismo la clasificación, le daremos un pequeño vistazo a cada una de estas para poder hablar de forma más concisa de cada uno de estos grandes equipos, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de los enfrentamientos que dieron la culminación de la jornada, comenzando con este enfrentamiento intersemanal entre Liverpool y Luton Town, enfrentamiento que terminó beneficioso para el equipo de Jürgen Klopp por un porcentaje de 4-1. Más adelante encontraríamos Manchester United 1, Fulham 2, Brighton and Hove Albion 1, Everton 1, Aston Villa 4, Nottingham Forest 2, Crystal Palace 3, Burnley 0, Bournemouth 0, Manchester City 1, Arsenal 4, Newcastle United 1, Wolverhampton Wanderers 1, Sheffield United 1. Asimismo, en la clasificación y en los puestos más abajo de la misma, encontraríamos en los últimos 5 lugares a Sheffield United, Burnley y Luton, ahora mismo en los puestos de descenso, pero muy cercanos a estos, Everton, con una diferencia solo de un punto de Everton ante Luton Town. Más adelante de este equipo encontraríamos, diríamos, potenciales candidatos o 5 potenciales candidatos a la lucha por la permanencia en Nottingham Forest con 24 puntos en la posición 16ª. Asimismo, más adelante encontraríamos en el 5º lugar ahora mismo a Tottenham Hotspur con 47 puntos. Adelante de este, Aston Villa con 52. Arriba de Arsenal y en el tercer puesto y uno de los mejores equipos ahora en rendimiento, encontraríamos a Arsenal con 58 puntos. Un punto más abajo de Manchester City, segundo lugar con 59 puntos. Asimismo, líder en solitario de la Premier League con, esperemos, un rendimiento muy prometedor que por ahora le da el rédito de continuar ganando trofeos al proyecto de Jürgen Klopp. Encontraríamos a Liverpool como primero con 60 puntos. Es con ello que rápidamente pasaríamos a hablar de cada uno de estos grandes enfrentamientos, por supuesto, comenzando con el enfrentamiento entre Liverpool y Luton Town. Como mencionábamos al principio, si recordamos, este enfrentamiento no solo disponía que fuera un enfrentamiento intersemanal, por supuesto, sino también que la rotación y que grandes figuras como las que podemos ver en el diagrama, como Mohamed Salah, no tuvieron la oportunidad de aparecer a la hora de tal vez no solo las lesiones, sino también el rotar algunas de tus piezas para poder llegar a fomentar algo que por ahora puede llegar a ser posible, algo que trataremos de discutir un poco más adelante en el desarrollo de este resumen, es tal vez un pequeño margen de potencialización de tus herramientas para tal vez no encontrar la mejor disposición de tu juego, pero sí un mejor margen colectivo, algo que pudo llegar a desempeñar Liverpool en este enfrentamiento ante Luton Town, en el que no solo contaba con la titularidad en las parcelas ofensivas de Luis Díaz, Cody Gakpo y Harvey Elliott, sino también, por ejemplo, jugadores que poco a poco puedan llegar a generar estas actuaciones eficientes, tal vez no las mejores y las más destacables en las que en unos años podríamos llegar a recordarles como históricas, pero que al final consolidan que poco a poco el equipo pueda llegar a seguir trabajando ante enfrentamientos y duelos tan difíciles como estos ante el Luton Town. Lo pudimos ver especialmente en el primer tiempo, que siendo uno de los mejores equipos que dispone de ahorrar los espacios y maximizar las acciones de juego en beneficio de ello, vimos un marcador de un 0-1 en beneficio de Luton Town, pero que poco a poco le dio un poco más de eficiencia al juego de Liverpool, siendo muy asociativo y especialmente la verdad es que la erupción en estas últimas jornadas, disculpen, de Luis Díaz ha sido fundamental a la hora de no poder contar con jugadores como Mohamed Salah o Darwin Núñez, especialmente con la lesión de Diogo Jota. Esta parcela de poder contar con una herramienta a disposición desde el banquillo para maximizar tu juego y cambiar
básicamente el poder llegar a contar con un jugador que salga desde el banquillo y que pueda ser crucial a la hora de marcar, era una parcela que había ayudado muchísimo a Liverpool a poder cerrar algunos enfrentamientos en pasadas jornadas. Como podríamos llegar a recordar, la verdad es que este Liverpool tuvo ciertos momentos en el que le costó un poco más afianzar resultados, pero que aún así lograba ganar, algo que ahora le da la oportunidad de ser líder de esta Premier League, como recordamos, con una diferencia de un punto, aún así muy cercano a este Manchester City, pero la lucha por en este caso, alzar el trofeo de la Premier League es bastante dura y cada batalla significará tal vez una acción de juego exitosa y asimismo cada acción exitosa puede llegar a traducirse en un gol y un gol puede dar la diferencia en que un equipo u otro pueda llegar a alzar el título de la primera división del fútbol inglés, en el que, como mencionábamos, trataríamos de destacar un poco más las facetas de juego de un jugador muy relevante para Liverpool en el lapso de las últimas jornadas, como lo es Luis Díaz. O Luis Díaz no solo fundamental a la hora de ser la primera pieza para los adelantamientos, sino también la disposición de juego de Liverpool, especialmente en el que este no se tenga que estancar demasiado, sino también muchas veces asociándose con jugadores como Joe Gómez o Ryan Gravenberch. La verdad es que ayudaron mucho a que este Liverpool poco a poco pudiera llegar a sentirse un poco más eficaz y asimismo poder ratificar una victoria muy relevante para la clasificación, como lo mencionábamos, ante un Luton Town que ahora mismo se encuentra en las posiciones de descenso, sí, pero diríamos que es uno de los mejores equipos en lo que respecta el pelear ante rivales del Big Six, especialmente en la parcela de cómo pueden llegar a fomentar su juego, y también esto les permite tal vez no contar con resultados beneficiosos, sí, pero también la parcela anímica y el desarrollo de tu juego ante tu afición de forma bastante representativa de lo que dispone tu equipo y capaz de no solo estructurar durante muchos enfrentamientos esta capacidad de ser un equipo trabajador que a través de pequeñas acciones puede llegar a obtener puntos. Son de las facetas que por ahora diríamos que es este Luton Town, un equipo capaz de tal vez poder llegar a pelear por una salvación. Por ahora diríamos que solo el tiempo lo dirá y estaremos muy atentos jornada tras jornada para ver si cuál es el destino de estos dos grandes equipos, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de otros equipos muy representativos de la Premier League, como lo fue el enfrentamiento entre Manchester United y Fulham. Un Manchester United que, por ejemplo, llegaba con una estadística muy relevante en el que era que su rival, Fulham, le había llegado a obtener victorias en más de 10 partidos en enfrentamientos directos, algo que se rompió para este enfrentamiento. La verdad es que lastimosamente muchas veces a través de estadísticas demasiado largas, tarde o temprano pueden llegar a tener que romperse, y lastimosamente para Manchester United fue en este enfrentamiento, un enfrentamiento que no solo contaba con las ausencias de jugadores muy relevantes en lo que representaba el buen momento de Manchester United, como Rasmus Højlund, recordando que ahora mismo cuenta con una lesión de 2 a 3 semanas. La verdad es que se notó bastante su ausencia, especialmente a la hora de la designación de juego, en el que la verdad es que se notó bastante que el mejor Marcus Rashford o el más eficiente es el que juega por las bandas, por la banda izquierda, no por la banda derecha ni como delantero centro. La verdad es que le costó bastante el ser útil para su equipo a la hora de estos movimientos que muchas veces trató de generar de posición de cambio de rol en Omar Forson, jugador que también llegaba a debutar como titular para este Manchester United, pero que al final también digamos que no fue de las mejores irrupciones en lo que representa su papel en el juego, siendo un joven canterano y que poco a poco contar con estos minutos en un equipo tan grande como Manchester United es difícil. Tampoco buscamos criticarle demasiado, sino que tal vez se notó demasiado que la inexperiencia a la hora de su posicionamiento en el campo costó muchísimo que por esta banda específica, la banda derecha, Fulham pudiera llegar a aprovecharse un poco más de la disposición de juego, en el que la verdad uno de los jugadores más relevantes y que al final tradujeron una victoria, Alex Iwobi, tuvieron una gran disposición de juego y durante muchos minutos fueron fundamentales para que este Fulham no solo fuera muy crucial a la hora de las definiciones, sino especialmente a la hora de poder
no rendirse hasta los últimos minutos en poder obtener un resultado beneficioso que al final se dio y al final, disculpen por la redundancia, ellos se tradujo en poco a poco, por ejemplo, ganar 3 puntos muy relevantes para la clasificación. La verdad es que no diríamos que Fulham se encuentra en demasiados problemas en lo que respecta su momento, ahora mismo en la posición número 12. Aún así diríamos que ayuda muchísimo el que pueda llegar a seguir manteniendo puntos. La verdad es que equipos como Crystal Palace o Brentford, en pequeños momentos o pequeñas fases en las que puedan llegar a obtener 3 derrotas consecutivas o 2 derrotas consecutivas, ya les podrían llegar a posicionar en la zona de descenso. La verdad es que ahora mismo esta parcela se ve algo corta. Asimismo, victorias como estas poco a poco pueden, lo que muchas veces mencionamos, poder llegar a salvaguardarse en un pequeño colchón de puntos que al final ayuden muchísimo a que este Fulham tal vez no cuente con la mejor temporada que, por ejemplo, podríamos llegar a tener en cuenta en una comparativa como la anterior, que fue una temporada bastante eficiente para el equipo y que le mantuvo en esta perspectiva de tal vez poder llegar a participar en competiciones europeas, algo que al final no se dio, pero que la verdad es muy común para la segunda temporada en un equipo que acaba de ascender, de tener algo de deficiencia a la hora de su perspectiva de juego. Al final, muchas veces al tener rivales que ya se conocen un poco más, se encuentran, digamos, momentos como estos, en los que al final, la verdad, muy crucial que este Fulham siga ganando y especialmente entre rivales como Manchester United, que por último culminaríamos hablando de este Manchester United en el que no solo se complica su participación en competiciones europeas, sino que la verdad es que cada derrota le encuentran no solo un golpe muy duro a su parcela de objetivos, sino también la verdad es que Aston Villa y Tottenham Hotspur sigan ganando, nos ayuda bastante a este objetivo de Manchester United, en el que por ahora les daríamos el beneficio de la duda. Todavía están muy cerca de equipos, de los equipos que mencionábamos anteriormente. Será bastante difícil, sí, pero por ahora el tiempo diríamos que les puede llegar a ayudar, aunque se encuentra en un momento bastante difícil teniendo en cuenta que la próxima jornada es un derby de Manchester y que con la ausencia de jugadores como Rasmus Højlund y sin tener un delantero centro más, recordando que Anthony Martial diríamos que no se encuentra en los mejores momentos de su participación en Manchester United. La verdad es que digamos que todo se complica para este Manchester United, pero en momentos como estos, algunas veces el equipo Red Devil está acostumbrado a poder llegar a ser algo sorpresivo. Así que por ahora les daríamos el beneficio de poder llegar a analizar cómo será el objetivo de este Manchester United a lo largo de su próxima jornada, el que rápidamente pasaríamos a hablar del enfrentamiento entre Brighton y Everton. Enfrentamiento que no solo contaba con uno de los equipos más dinámicos en transiciones de la Premier League, como lo es Brighton, sino también uno de los más eficaces a la hora de potenciar su juego, muchas veces beneficioso de acarrear jugadores, especialmente a través de la disposición de las descargas, especialmente jugadores como Dominic Calvert-Lewin. La verdad es que han ayudado muchísimo a que Everton pueda llegar a seguir rascando puntos, por supuesto a través de la lucha por la permanencia, en el que resultados como estos no solo le alejan de por lo menos salir de la zona de descenso, sino también la verdad es que se beneficiaron bastante de que Luton Town no pudiera llegar a sumar, en el que mencionábamos que la verdad no solo el poder llegar a sumar será crucial para que este Everton pueda llegar a sobrevivir, sino también poco a poco la disposición de sus jugadores. La verdad es que le dará un poco más de margen de poder llegar a solventar partidos como estos en algo de reto, como mencionábamos, un punto muy importante y que la verdad teniendo en cuenta su rival Brighton and Hove Albion, diríamos que se encontró algo más beneficioso de la situación. La verdad es que por ejemplo, yéndonos un poco más a la estadística, el porcentaje de acierto, no encontraríamos algo de porcentaje en el que pudiéramos diferenciar que alguno mereció la victoria. Más bien al final Everton pudo llegar a fomentar una acción de juego que le permitió el empate. Asimismo Brighton trató de ser un poco más dinámico, pero al final no sucedió, en el que diríamos que este Everton puede llegar a seguir trabajando en resultados como estos para por supuesto poder obtener una permanencia.
Asimismo, algo que poco a poco le ha presentado bastantes problemas en esta comparativa de sentirse en un ambiente tan problemático como lo puede llegar a ser el de Everton, especialmente en equipos como Nottingham Forest, en el que para este enfrentamiento ante uno de los rivales más difíciles de la Premier League como lo es Aston Villa, la verdad es que eh, poco a poco se demuestra que la verdad, la incorporación de Nuno no podría llegar a dar demasiadas esperanzas al equipo, de que esto puede llegar a ser algo demasiado crítico, pero la verdad es que sus últimos enfrentamientos especialmente le respaldan con 3 derrotas, un empate y una victoria. No diríamos que es ahora mismo de los equipos más rendidores en esa Premier League. Y al final ello le ha costado que siga hundiéndose y acercándose en los puestos más abajo de la clasificación. Como recordábamos, ahora mismo este Nottingham Forest se encuentra en la posición número 16, muy cercano a equipos como Everton y Luton Town, en el que poco a poco, por ejemplo, la verdad es que esta incertidumbre o esta potencial idea de que en cualquier momento puede llegar a caerte una deducción de puntos le ha presentado muchísimos problemas a este Nottingham Forest a la hora de la resolución de sus enfrentamientos, en el que se ve un equipo bastante mermado por su competitividad, especialmente ante rivales tan difíciles como Aston Villa. Un Aston Villa que cabe destacar la gran erupción de juego y la gran continuidad que ha tenido en las últimas jornadas Douglas Luiz, muy crucial para esta victoria ante Nottingham Forest, especialmente a la hora de encontrar otro jugador con una gran disposición a la hora de marcar, en el que no solo pudo llegar a marcar 2 goles, sino también ello poco a poco significa que este Aston Villa puede llegar a seguir fomentando el beneficio de tener muchos jugadores con capacidad de finalización. Leon Bailey, Ollie Watkins, el mencionado anteriormente, Douglas Luiz o Josh McGinn. La verdad es que el equipo sigue trabajando para poder fomentar mayor capacidad de crecimiento, teniendo en cuenta la gran cantidad de equipos a la hora de el objetivo de clasificarse a competiciones europeas. Es una característica, una capacidad que le ayudará muchísimo a lo largo de estas últimas jornadas, especialmente acercándose poco a poco a lo que representa la culminación de la misma, en el que por ahora le daríamos el beneficio de que este Aston Villa sigue trabajando de una forma muy redituable para poder estar en estas posiciones altas en la clasificación, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de uno de los perseguidores ahora mismo del primer lugar, como sería Manchester City, un Manchester City que tuvo un enfrentamiento bastante difícil ante Bournemouth, un Bournemouth de Andoni Iraola, que no solo contaba con un enfrentamiento muy característico por contar con 2 entrenadores españoles, y digamos que de los mejores entrenadores españoles que puede llegar a contar la REF, tal vez no como institución, sino más bien bajo la representación del crecimiento técnico de básicamente del fútbol español, en el que para este enfrentamiento no solo disponía que tal vez se vería mucho más representativo este Manchester City en características que tuviera que trabajar un poco más para obtener el resultado. La verdad es que Bournemouth no diríamos que es el mejor equipo de local, pero siempre llega a tener estos momentos en los que puede llegar a ser muy problemático a la hora de la resolución de juego de su rival. Asimismo, la verdad es que se demostró durante muchos momentos en el que la verdad, si nos vamos un poco a la parcela de la estadística y lo que pudo llegar a disponer ambos equipos, no solo encontramos un porcentaje de un 62% ante un 38% del equipo local, en este caso Bournemouth, sino también la verdad es que si nos vamos un poco más a las características de donde se dispusieron ambos equipos, diríamos que pudo llegar a fomentarse un poco más la participación y el protagonismo de Manchester City, pero ello al final se tradujo en que tal vez fue una acción de gol muy importante y representativa la que pudo llegar a marcar Manchester City y anteponer una victoria en el primer tiempo, pero aún así se notó que el equipo debe llegar a seguir trabajando. La verdad es que tal vez le faltó un poco más de poder llegar a acelerar los movimientos y las transiciones, en las que fue fundamental, por ejemplo, el desarrollo de juego desde atrás en las parcelas defensivas de jugadores como Manuel Akanji
o Rubén Díaz, que tuvieron una actuación bastante eficiente para poder al menos salvaguardar el marcador. Y asimismo, una victoria trabajada, podríamos decir que sí, pero que al final da esta perspectiva de que este Manchester City, en los momentos en los que tal vez pueda llegar a ser un poco más dinámico, encontrarse un poco mejor de cara al arco, seguirá siendo este Manchester City súper efectivo y que simplemente es bastante difícil de poder vencer en esta Premier League, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de uno de los equipos con mejor rendimiento de esta temporada, como lo es especialmente en el lapso de las últimas jornadas este Arsenal, que cualquier equipo que llegue a encontrar, lastimosamente para el rival, lo golea, en que no solo era un enfrentamiento bastante difícil teniendo en cuenta su rival, Newcastle United, sino también la verdad es que disponía tal vez un poco más de protagonismo del que era un equipo con un mejor porcentaje de rendimiento, y la verdad es que se evidenció en los primeros minutos, en el que Arsenal tal vez no pudo llegar a ser el mejor equipo a lo largo de su efectividad, pero aún así su contundencia y su capacidad de juego disponían que poco a poco podría llegar a anteponerse a ser superior ante su rival, y asimismo ello al final podría llegar a ayudar a obtener una victoria. En el que, disculpe, estamos teniendo pequeños problemas con eh, los diagramas. Cabe destacar la gran capacidad de juego de jugadores como Kai Havertz, muy cruciales en su aparición en el lapso de las últimas jornadas, especialmente a la hora de hacer un juego, de tener una capacidad de juego muy relevante a la hora de asociarse, y especialmente de sus movimientos a la hora de adelantarse, crucialmente en las labores de juego de jugadores como Bukayo Saka, en el que sus movimientos y su capacidad de siempre estar fomentando un jugador desmarcado para Bukayo Saka le permiten no solo la capacidad de tu extremo de poder disparar, sino también de generar estos problemas a la hora de marcar en Newcastle United. Un Newcastle United que se veía bastante golpeado a la hora de su efectividad en el campo. La verdad es que Arsenal fue bastante superior a la hora de obtener protagonismo para este enfrentamiento, y al final ello se tradujo en un 4-1 que por ahora le permiten a este Arsenal seguir soñando con, ¿por qué no?, seguir siendo uno de los claros candidatos a la lucha por alzar el título de la Premier League. Una tarea bastante difícil teniendo en cuenta los resultados que dispone Manchester City o Liverpool, en el que al final la perfección y ganar cada enfrentamiento y cada duelo para obtener una victoria serán cruciales para que este Arsenal pueda llegar a seguir soñando. Como lo vemos aquí en la clasificación, la verdad es que la diferenciación de puntos del tercer lugar al primer lugar es de solo 2 puntos, en el que por ahora diríamos que no solo contamos con una de las mejores luchas por el primer lugar que hemos contado en muchos años, sino también la verdad es que nos dan un poco más de esperanzas de que estos grandes equipos puedan llegar a seguir creciendo, especialmente en el que podría llegar a ser una de las últimas temporadas, una de las temporadas que sí pueda llegar a significar un antes y un después para la competición, teniendo en cuenta que tantas cosas están pasando al mismo tiempo. La verdad es que, por ejemplo, la potencial salida de Jürgen Klopp, el que ahora este Arsenal se encuentre un poco más dinámico y efectivo para poder llegar a pelear por la lucha en por poder alzar el título de la Premier League, en el que poco a poco el Big Six no solo cuenta con la participación y la cercanía de equipos como Aston Villa o Newcastle United. La verdad es que permiten que cada paso sea muy duro de dar, pero que al final se ratifique en grandes momentos, como lo estamos viendo en este Arsenal, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de uno de los mejores equipos a la hora de lo que mencionábamos anteriormente, dar estos pequeños pasos muy duros y muy difíciles de dar, bastantes trabajados, que al final se pueden llegar a traducir en un gran rendimiento, como lo estamos viendo en el equipo del Gary O'Neill, como lo es Wolverhampton Wanderers, que a través de su victoria ante Sheffield United no solo puede llegar a contarse ahora mismo como disculpen, no solo ahora puede llegar a contar con el beneficio de ser octavo en la Premier League, sino también, la verdad, romper todo el paradigma de lo que pudo llegar a ser el arranque de su temporada. La verdad es que personalmente, por ejemplo, tenía esta idea de que
aunque tenía mucha confianza de lo que podría llegar a disponer Gary O'Neill, especialmente lo que pudo llegar a desarrollar anteriormente en Bournemouth. Le veía como un equipo que tendría que luchar por la permanencia. Aún así, la verdad es que el equipo ahora octavo y muy cercano a equipos como Brighton o Manchester United dan un poco de perspectiva del gran trabajo que haya llegado a desenvolver Gary O'Neill para estos Wolverhampton Wanderers, que al final muchas veces podemos llegar a criticar a equipos como Chelsea o Manchester United, en el que en una competición tan difícil como mencionábamos anteriormente en el caso de Arsenal, como lo es la Premier League, debes llegar a ser superior ante rivales inferiores en tu clasificación. No mencionamos que sean inferiores a través de sus jugadores, diríamos que eso es algo que se puede llegar a alargar más, sino más bien el beneficiarse de tú estar en una posición más adelantada debe darte rédito a que debe ser muy superior a tu rival, y especialmente un rival que está peleando por las zonas de descenso, algo que pudimos ver en este enfrentamiento entre Wolverhampton Wanderers. No diríamos que fue el mejor partido de la Premier League, pero al final la contundencia y la efectividad fueron facetas de juego que han ayudado muchísimo a que este Wolverhampton Wanderers pueda llegar a seguir creciendo en los puntos, en el que no diríamos que fue continuo el posicionamiento de este Wolverhampton Wanderers en lo más alto de la clasificación de la Premier League, pero asimismo demuestra que cada paso al final le ratifica como uno de los mejores equipos en comparativa de su capacidad de juego, su capacidad de plantilla y asimismo la capacidad de su entrenador, y es con ello que tratamos de destacar a este gran equipo y que esperemos pueda llegar a seguir desenvolviendo grandes actuaciones en beneficio, por supuesto, del espectáculo y de la Premier League. En el que rápidamente pasaríamos a hablar de el mejor once inicial de esta jornada, hablando de, en este caso, comenzando hablando de su guardameta, en el que encontraríamos a Bernd Leno, pieza fundamental para que este Manchester United no pudiera llegar a al menos poder salvaguardar un empate, sino que al final, la verdad es que la gran actuación de Bernd Leno fue fundamental para que este Fulham pudiera llegar a obtener 3 puntos. Tal vez no demasiado relevantes teniendo la comparativa de la tabla y que tal vez se encuentra algo lejos de poder llegar a obtener algo más de rédito para esta temporada. Diríamos que es una victoria más beneficiosa de lo anímico y el desarrollo de juego que pueda llegar a seguir creciendo a este Fulham. Tal vez nos dé una perspectiva de que pueda llegar a recordarnos a el Fulham que pudimos ver en temporadas anteriores. Asimismo, en el bloque defensivo encontraríamos por la banda izquierda a Chris Richards de Crystal Palace, en su enfrentamiento que no solo contó con la aparición o irrupción de un nuevo entrenador, sino también un papel bastante interesante para este lateral central, en el que tal vez ha contado con un poco más de confianza, teniendo la capacidad de acompañamiento y de poder ser un poco más revulsivo a la hora de tal vez salvaguardar un poco más las características defensivas, acompañándose o teniendo un poco más de soporte en jugadores como Joaquín Andersen o Joel Ward. La verdad es que fue un enfrentamiento entre Burnley bastante interesante, lo que puede llegar a prometer en este caso su nuevo entrenador, Oliver Glasner. Asimismo, una victoria por 3-0 que era bastante difícil de no poder destacar, especialmente en un jugador que tuvo un enfrentamiento bastante interesante y que esperemos pueda llegar a seguir teniendo grandes actuaciones como estas, en el que rápidamente pasaríamos a hablar de un jugador de Wolverhampton Wanderers, como lo es Toti Gómez, en el que tal vez no somos no tratamos de ser demasiado beneficiosos de grandes actuaciones pasadas que al final le ratifiquen en un lugar en este once inicial, pero la verdad era bastante difícil no destacar el buen momento de Toti Gómez, especialmente en este Wolverhampton Wanderers que ahora mismo siendo octavo puede llegar a soñar potencialmente con una clasificación a competiciones europeas. La verdad es que la diferencia de puntos está ahí. No trataríamos de alargarnos demasiado en esto, tratando de no darle tal vez una perspectiva que es demasiado ajena al equipo,
pero que por ahora la verdad es que en jugadores como Totti Gómez el equipo sigue creciendo y sigue dando grandes resultados que al final le ayudan a este equipo a ser un poco más sustentable en esa Premier League, en el que rápidamente como compañero encontraríamos a James Tarkowski, un jugador que no solo brilla en los enfrentamientos en los que muchas veces se puede llegar a disponer un juego un poco más de contacto o en el que la traducción del juego se define en mucho más de cualidades defensivas y de salida rápida en las transiciones. La verdad es que siendo una de las mejores herramientas que puede llegar a disponer James Tarkowski, un enfrentamiento que no solo le antepuso el poder llegar a ser un poco más participativo para su equipo, sino también un soporte defensivo a la hora de siempre ser uno de los jugadores mejor capacitados a la hora de defender su marcador o su portería, en este caso ayudando muchísimo a Gerard Browett o también al mismo James Tarkowski a que desde su gran actuación pueda llegar a darle un poco más de crecimiento al equipo a la hora de la parcela anímica, y con ello tratamos de destacarle en este once inicial, en el que como compañero por la banda derecha encontraremos a Manuel Akanji de Manchester City, el que tuvo un papel bastante difícil especialmente a la hora de los duelos ganados, y especialmente la verdad es que su disposición y su gran aparición en este enfrentamiento ante Bournemouth le beneficiaron muchísimo a este Manchester City por esta zona del campo. Como mencionábamos, uno de los jugadores que mejor capacidad de juego y dominio de recuperación demostró en este enfrentamiento ante Bournemouth, y el que al final ayudaron muchísimo a que este Manchester City pueda llegar a seguir soñando con estar en lo más alto de la clasificación, en el que rápidamente en el medio campo encontraríamos a Douglas Luiz, Phil Foden y Alexis McAllister. En este caso comenzaríamos hablando de Douglas Luiz a través de no solo su gran capacidad de juego, sino también a la hora de finalizar han sido cruciales para que este Aston Villa pueda llegar a seguir dando un poco más de margen de crecimiento en lo que es la parcela de los goles concedidos y asimismo la diferenciación de los mismos, en el que por ejemplo, si damos un rápido vistazo a la clasificación, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, este Aston Villa se encuentra con un más 21, ahora mismo cuarto en la posición de la tabla con 52 puntos. Si hacemos una comparativa en equipos como, para verlo aquí un poco más de cerca, como Arsenal o Manchester City, encontraríamos una diferenciación de más 39 o más 33, en el que por supuesto el seguir generando grandes resultados y resultados que fomenten la capacidad de finalización de jugadores un poco más retrasados ayudaría muchísimo a que este Aston Villa pueda llegar a soñar con una clasificación a competiciones europeas. Asimismo, en jugadores como Phil Foden y Alexis McAllister, no solo la ratificación de seguir creciendo, sino también fundamentar lo mejor de sus equipos para obtener victorias. Es el por qué están en este once inicial, en el que la verdad no nos trataríamos de alargar demasiado con estos dos grandes jugadores. La verdad es que no hay mucho por lo que podamos llegar a descubrir de estas dos grandes estrellas de la Premier League. Lo único que esperamos, por supuesto, es que puedan llegar a seguir desempeñando grandes actuaciones para tratar de destacarles en este 11, en el que, hablando ya más de las referencias ofensivas, comenzaríamos hablando de Alex Iwobi, especialmente en su gran actuación ante Manchester United, en el que fue una de las piezas fundamentales para que este Fulham pudiera llegar a seguir soñando con obtener una victoria, y al final ello se tradujo en que no solo sean 3 puntos muy relevantes a la hora de la parcela anímica, sino también poco a poco que el equipo pueda llegar a encontrar algo más de solidez en los resultados, algo que le había costado en anteriores jornadas. Y asimismo, como compañero por la otra banda, encontraríamos a Harvey Elliott, muy crucial para este Liverpool, especialmente a la hora de tener que generar tantas rotaciones en un ambiente cargado de lesiones y en el que el momento físico le ha costado muchísimo a este Liverpool, pero que aún así, a través de grandes actuaciones y de un jugador muy competente en poder llegar a ser efectivo en muchas posiciones, la verdad es que ayudan muchísimo a que este Liverpool pueda llegar a, ¿por qué no?, hasta la última jornada con esta idea de tal vez alzar el título de la Premier League, en el que rápidamente como delantero centro, tal vez con una posición algo reconvertida, encontraríamos a Kai Havertz, fundamental para que este Arsenal
se encuentre en esta gran parcela de juego, sino también este ambiente tan, diríamos, súper competitivo. La verdad es que se nota a través del desarrollo de su juego en cada enfrentamiento que el equipo anímicamente se encuentra en lo mejor que hemos visto en esta Premier League para esta temporada específicamente, sino también la verdad es que ha ayudado muchísimo a que las actuaciones de Leandro Trossard o Kai Havertz puedan llegar a rectificarse en ser un poco más protagónicos para el equipo y que ello al final represente goles. La verdad es que ayuda muchísimo a que este Arsenal pueda llegar a, como mencionábamos, en equipos como Liverpool, ¿por qué no seguir soñando con este lucha por alzar el título de la Premier League, en el que como entrenador de este 11 encontraríamos a Gary O'Neill? La verdad es que siendo uno de los entrenadores con uno de los trabajos más difíciles, la verdad es que era bastante difícil el no poder destacarle. La verdad es que el trabajo que ha desempeñado en Wolverhampton Wanderers ha sido de los mejores que hemos visto en las anteriores temporadas. Ya había demostrado ser muy consistente o poder desarrollar equipos muy consistentes en anteriores temporadas como Bournemouth, pero que al final, la verdad, siguen dando muchísimo de qué hablar de este gran entrenador y esperemos que pueda llegar a seguir contando con grandes actuaciones para su equipo y asimismo tratar de poder seguir destacándole en más resúmenes, que rápidamente pasaríamos a hablar del momento, la fotografía destacada de esta jornada, como lo fue por supuesto la gran victoria de Arsenal ante Newcastle United y que le permite seguir soñando con, ¿por qué no?, estar en lo más alto de la clasificación y asimismo tal vez brindarle un poco más de problemas a equipos como Liverpool o Manchester City para lo que representa la lucha por el trofeo de la primera división del fútbol inglés, en el que culminaríamos este resumen hablando del campeón de la Copa de la Liga, como lo fue Liverpool, en este caso en su enfrentamiento ante Chelsea. Un Chelsea que no solo contaba, por ejemplo, con algo más de superioridad en lo que representa el planteamiento. La verdad es que, por ejemplo, Liverpool no solo contaba con estas continuas ausencias, sino también una característica muy representativa es que por ahora se pudo notar un poco más que, por ejemplo, el no contar para este partido en jugadores como Mohamed Salah o Luis Díaz. Tal vez sea una pequeña idea de que este Liverpool está muy concentrado en que la Copa de la Liga es un trofeo muy relevante, especialmente lo que representa la parcela anímica. Lo pudimos ver la temporada pasada en Manchester United, anterior campeón, en el que a través de poder ganar este título, la verdad es que el equipo pudo llegar a generar un poco más de rendimiento efectivo y al final ello se tradujo en una participación en competiciones europeas y que ahora en este Liverpool, la verdad es que alguien con mucha más experiencia y muy sabio a comparación de nosotros, una vez dijo que el ganar el primer título es difícil, pero la verdad es que abre la puerta para la consecución de muchos más, en este caso hablando de Sir Alex Ferguson, en el que ahora con esta pequeña perspectiva tal vez diríamos que Liverpool se encuentra en el mejor momento para lo que representa la lucha por la Premier League y poder alzar un título tan relevante como estos tal vez le permita que no solo sea una temporada perfecta para Jürgen Klopp, especialmente porque es la última, sino también que la afición red pueda llegar a seguir contando con esta parcela de no solo ser un equipo competitivo, sino que al final, teniendo en cuenta la continua participación de equipos tan difíciles como Chelsea o Manchester City, que puedan llegar a seguir ganando, obteniendo triunfos, obteniendo títulos y que el equipo pueda llegar a seguir creciendo a lo largo de todas estas temporadas. La verdad es que no solo representa que Jürgen Klopp ha demostrado ser uno de los mejores entrenadores que ha visto la Premier League, sino también, especialmente Liverpool, en el que por ahora culminaríamos preguntándole si creen que este Liverpool puede llegar a través de la gran consecución de su título de la Copa de la Liga a poder alzar el título de la Premier League. Una tarea difícil, pero teniendo en cuenta que diríamos que todo su ambiente le está siendo muy beneficioso de poco a poco empujarle a pelear por lo más alto. Diríamos que las dudas están ahí, en el que por supuesto nos encantaría saber su opinión a través de los comentarios, en el que rápidamente nos culminaríamos este resumen con esta gran actuación de Liverpool y que esperemos la pueda llegar a seguir desenvolviendo durante más enfrentamientos. Asimismo, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, me despido, como siempre invitándoles a que nos ayudaría muchísimo el que pudieran seguirnos y suscribirse a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenidos.
Asimismo, esperamos volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.